Es tu palabra, es tu promesa, y yo te creo. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que tiene que ver con lo que hablamos los domingos pasados. Estuvimos hablando sobre guerra espiritual, estuvimos hablando de que no solamente las guerras espirituales es saber agarrar las herramientas que tenemos, sino también ver nuestro mundo interior, de tal manera que nosotros podamos ser mejores y podamos ser más aptos para poder rebatir los ataques del enemigo y obviamente salir victorioso de eso. Muchas veces enfrentamos los ataques, las dificultades, los problemas, y quizás Dios lo está permitiendo para que nos demos cuenta que no estamos aptos para hacer esas cosas. Amén. Y muchas veces no nos queremos dar cuenta porque el orgullo es tan grande, ¿no es cierto?, tan poderoso, que obviamente no nos damos cuenta y queremos, ¿no es cierto?, tratar de ser admirados por los demás. Por eso es que puse esta imagen, ¿no es cierto?, las emociones y el dominio propio. Las emociones y el dominio propio tienen que ir juntos, no pueden ir separados, no se pueden divorciar bajo ningún punto de vista. Separados son peligrosos, tanto uno como otro. Amén. Gloria a Dios. O sea, mejor dicho, el dominio propio, obviamente, conlleva también emociones que están bien canalizadas, ¿ok? Y las emociones solas no sirven porque muchas veces es como un caballo brioso que no tiene rienda, ¿no es cierto?, y que no se deja dominar, ¿ok? Y para esto, abramos nuestra Biblia en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Un pasaje muy conocido, pero es un pasaje que quiero tocar precisamente porque habla bien de este tema. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ok. De él mana la vida. Este pasaje nos enseña tres cosas fundamentales. ¿Es el sustento de la vida? Por supuesto que sí. De la vida emocional, de la vida espiritual y de la vida material. Tres cosas que tenemos que llevar en cuenta. El ser humano es un ser tripartito, y de hecho que es espíritu, alma y cuerpo. Y estas tres áreas tienen que ser bien cuidadas para que nosotros podamos tener un buen desarrollo en todo lo que es el campo del cristianismo, ¿ok? Ahora bien, hablemos un poco de las emociones. Es lo que quiero hablar hoy, de las emociones. Y que tiene mucho que ver con la guerra espiritual, porque obviamente el enemigo toca mucho las emociones. Toca mucho el sentido emocional de la persona y más del creyente. No es quizás otras personas, a lo mejor ya están heridas y están tan heridas que no se dan cuenta que están heridas. Pero el creyente fue, ¿no es cierto?, libertado. Si aceptó a Cristo de corazón, fue libertado y fue limpio, ¿no es cierto? Pero él siente, y quizás mucho más, se vuelve más susceptible, más sensible, ¿ok? Las emociones son un conjunto de reacciones orgánicas que experimenta el individuo cuando responde a ciertos estímulos exteriores, ya sea que provenga de una persona, de un hecho, de una circunstancia, etc. De cualquier manera, ¿no es cierto?, es una influencia externa que afecta, ¿no es cierto?, el estado emocional. Ok. Las emociones se manifiestan conforme a la situación. Y esto es así. Así como nuestro cuerpo a través del sistema nervioso, ¿no es cierto?, es sensible a ciertas cosas, al frío, al calor, al dolor. Él te avisa cuando estás en peligro, cuando te estás enfermando.
Sin ese sistema nervioso el ser humano no viviría mucho tiempo. De hecho, que esto fue diseñado por Dios para que nosotros tengamos cuidado de nosotros mismos. Las emociones se caracterizan por ser una alteración del ánimo. Es una alteración del ánimo. Entonces, si es una alteración del ánimo, obviamente debemos entender que nuestro estado de ánimo es regulado por las emociones. De hecho, que si nosotros pudiéramos entender lo que la Biblia nos explica, nos da a entender que el dominio propio es precisamente tener el control de nuestro ser interior, entonces no estaríamos modificando nuestro estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo sería el mismo. Nuestro estado de ánimo sería de una persona que entendió, que comprendió que las cosas de Dios están por encima de toda circunstancia, aún de nuestras propias enfermedades. Es por eso que el estado de ánimo tiene mucho que ver con la fe, pero también va muy aparejado con las emociones. Y estas, ¿no es cierto?, dominan nuestro estado de ánimo. Es por eso que siempre queremos escuchar algo que nos agrade, queremos escuchar algo que nos levante, queremos escuchar algo que nos anime, pero en realidad no hay ningún arreglo, es temporal. Lo que Dios quiere no es que vos, ¿no es cierto?, seas arreglado, sino que seas nuevo. De hecho, que para ser nuevo tenemos que tener espíritu de dominio propio. Y lo que quiere generar en nosotros a través de la fe es el dominio propio. El dominio propio hace que la persona pueda tomar decisiones, ¿no es cierto?, centradas dentro de lo que es el campo de la voluntad de Dios. Cuando lo vemos desde el punto de vista bíblico, cuando lo vemos desde el punto de vista humanista, obviamente, ¿no es cierto?, nos vamos a guiar por la lógica, pero nuestro sentir va a ser completamente diferente. Por ende, ¿no es cierto?, nos encontramos vacíos y sin ningún fruto. Porque no está dependiendo de las cosas espirituales. Y el ser humano, como ser tripartito, así como lo dije hace un ratito, ¿no es cierto?, necesita suministro espiritual. De lo contrario, siempre va a estar vacío, porque hay un área en su vida la cual no está completa. Y esto tiene que ver con nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, y también tiene que ver con el dominio propio. ¿Me está entendiendo? Ok. Por su parte, los sentimientos son consecuencia del dominio propio. Es por eso, es consecuencia de las emociones, Es por eso que las emociones no se pueden describir con palabras, quizás una o dos, pero los sentires sí. El sentir y las emociones son totalmente diferentes, totalmente distintos. Las emociones no se pueden describir con palabras, en forma literal o hablada. Pero el sentir sí. Siento frío, siento calor, siento como que me han rechazado, siento esto, siento lo otro. Pero las emociones simplemente las podemos describir con dos palabras: estoy vivo o amor. Y los sentimientos son mucho más perdurables que las emociones. Es por eso que cuando nos hieren, sentimos el dolor. Y estamos hablando de sentimientos. Hay algo que nosotros tenemos que entender, que es como el perdón. De hecho, que muchos dicen, yo perdono pero no olvido. Y olvidar es difícil, pero perdonar es soltar el problema. No hacerle caso, no dejar que esos sentimientos, ¿no es cierto?, tomen control de nuestras emociones. Y llegado el momento no podamos tener dominio propio.
Es todo lo contrario. Ahora, quiero explicarle que el perdón significa precisamente soltar el problema. No es olvidarlo, porque es imposible olvidarlo. Pero cuando lo soltás el problema, no quiere decir que vos vas a tener la misma relación con esa persona. No la vas a tener, por supuesto que no. Ni jamás. Va a tener que ganar tu confianza para que pueda tener la misma relación, porque no tiene nada que ver. Ahora, que se entienda, ese perdón, obviamente, al soltarlo, ya no le das más importancia, entonces anulás todo lo que es sentimiento y ya no afecta a tu emoción. Por ende, podés tener espíritu de dominio propio, y por ahí empieza el tema del dominio propio. Porque yo tengo que pedir perdón, no porque la otra persona lo necesita, sino porque vos lo necesitas. Es que vos necesitas, ¿no es cierto?, liberar tu espíritu. Es que vos necesitas, ¿no es cierto?, suministro espiritual. Las emociones se viven, se sienten, se reconocen, pero solo una parte nada más, obviamente, es la que podemos explicar con palabras. Por ejemplo, lo que acabé de decir, me siento vivo. La sensación de sentirse vivo no se produce con simples palabras o abrir los ojos y empezar a caminar. Y muchas veces la persona está en esta situación. ¿Por qué digo esto? Porque no tiene sentido su vida. Porque para sentir, ¿no es cierto?, algo, tiene que buscar la forma de satisfacer aquella cosa, ¿no es cierto?, que está reclamando, pero que está vacía, no está ocupada. Entonces trata de ocupar aquel vacío con otras cosas que satisfagan el deseo que tiene. Y ahí empieza, ¿no es cierto?, la concupiscencia. La concupiscencia es la tendencia a hacer tal o cual cosa que no es del Señor, pero que proviene de la carne. Y ahí es cuando nosotros somos afectados emocionalmente. Escuche, hay personas que están en esta situación, no saben para qué viven, por qué están en el mundo, para qué están en el mundo, qué sentido le dan a la vida. Si tu vida radica en sentarte y comer un rico asado, esa es la única visión que vos tenés de la vida. No hay otra. Si tu vida es reunirte con amigos y hacer una farra, esa es la única visión que vos tenés de la vida. Porque al otro día vas a seguir con la misma situación. Es por eso que yo dije al principio, el ser humano es tripartito. Y este ser tripartito necesita mantenimiento espiritual, necesita mantenimiento psicológico y necesita mantenimiento corporal. ¿Qué sentido le das a la vida si estás vacío? ¿Tenés el mismo gozo? ¿La misma alegría? Cuando te juntás con los amigos, cuando no estás con los amigos. ¿Tenés el mismo gozo, la misma alegría cuando estás haciendo algo que le gusta a la carne y cuando no? Si es así, si hay un cambio, si hay una variación, quiere decir que vos necesitas urgentemente mantener tu espíritu. Porque el mismo gozo que vos tenés cuando estás haciendo algo que te gusta, es el mismo gozo que tenés que tener cuando no estás haciendo nada. Porque el gozo no se ajusta no solamente a las emociones, al estado de ánimo. El estado de ánimo se ajusta al de tu espíritu. Tu espíritu se ajusta al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es transmisor de la voluntad de Dios. Por ende es un circuito cerrado.
que siempre está haciendo lo mismo en su tarea, con diversidades, pero lo mismo. Y empieza el hombre a sentir, sin hacer nada, el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor no es provocado por lo que vos sentís. ¿Me está entendiendo? Y acá se confunden muchos. Acá se confunden muchísimo. Si vos estás procurando sentir algo, ¿no es cierto?, estás perdiendo tu tiempo. Vos lo que tenés que hacer, ¿no es cierto?, es permitir que el Espíritu Santo obre en tu vida para que posteriormente trabaje con tus sentimientos y así de esta manera podés sentir las cosas espirituales. Entonces ya no hay más ocupación para las cosas externas, sino las internas. El ser humano necesita conversión, necesita convertirse. Para convertirse necesita la naturaleza de Cristo. Y para tener la naturaleza de Cristo necesita ser sincero. Y para ser sincero nosotros tenemos que volcar todo lo que somos por dentro. Y permitir que el Espíritu Santo esté saneando nuestra vida de tal manera que ya no seamos la misma persona. Que seamos luz en medio de las tinieblas. Miren lo que dice la palabra de Dios. Que no os dejéis ver fácilmente de vuestro modo de pensar. Lo marqué en rojo, pues vamos a seguir leyendo, a ver. No, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pero me guío más por lo que dice al principio, que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar. ¿Cómo nos dejamos mover fácilmente de nuestra manera de pensar? Cuando de repente viene alguien y te comenta algo negativo, vos lo absorbés. Hasta sentís, ¿no es cierto?, que te está hiriendo tus sentimientos, tus emociones son afectadas. Y ya empezás a cambiar de modo de pensar porque ya no estás mirando por los ojos de la fe. Y te dejás guiar o influenciar por el enemigo. Y el enemigo utiliza tus sentimientos y tus emociones para desviarte del camino del Señor. Tu objetivo no tiene que estar en lo que vos sentís. ¿Es Dios tu sistema de vida? Porque a veces no sentimos nada, pero Dios está obrando. A veces queremos sentir algo, pero Dios no se hace sentir, porque quiere que empieces a obrar por la fe. Y como dije al principio, la fe tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo, con nuestras emociones, y empezamos a dejar que el Espíritu Santo esté trabajando en nuestra vida. Ahí es cuando nosotros empezamos a tener dominio propio. El dominio propio no se gana de un día para otro, no se logra, por supuesto que no. El que me dice eso está equivocadísimo. El dominio propio tiene que ver mucho con la palabra, tiene que ver mucho con el Espíritu. Primeramente, cuando hablo de la palabra estoy hablando de la obediencia, cuando hablo del Espíritu estoy hablando de la fe. Y cuando hablo de la fe en las dos transliteraciones que hay de la palabra pisti, que significa convencimiento, seguridad, certeza, pero también significa creencia. Ahora, generalmente y con mucha frecuencia, las emociones se canalizan mal. Por ejemplo, cuando hay algo que nos entristece
podemos canalizarla a través del rencor. O cuando algo nos gusta, podemos ser egoístas. ¿Te das cuenta cómo es el ser humano? ¿Por qué necesita cambiar la naturaleza? ¿Por qué seguimos teniendo siendo cristianos, seguimos teniendo la naturaleza adámica? Porque nuestro consciente, ¿no es cierto?, no se satura de la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios y la obediencia o la búsqueda del Espíritu Santo, la cual convierte la palabra de Dios en rema. Y al convertirse en rema, nosotros empezamos a ser edificados espiritualmente. Nuestra fe empieza a desarrollarse. Yo no creo en la fe que se aumenta. La fe no se aumenta, la fe es una sola. Lo que se desarrolla es la actitud de fe que nosotros tenemos. En nuestro desarrollo empezamos a crecer en la fe. En la fe. Por eso que Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo dijo: todo lo puedo en José, en Pablo, en Ruperto o en cualquier otro nombre, sino en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. ¿Va entendiendo? Bien. Así es cuando debemos practicar. Así es como debemos practicar el dominio propio, por la fe. El dominio propio por la fe, no por la carne. Porque si es por la carne no vas a hacer nada. Unos minutos nada más y se terminó el dominio propio. Por la fe y la obediencia a la palabra. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 en adelante dice: en lo cual vosotros alegraos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué yo tengo que ser afligido en diversas pruebas? ¿Por qué? No, porque yo tengo que desarrollar fe. No, pará. Si yo no tomo conciencia de la fe que yo tengo que desarrollar, tiene mucho que ver con mi estado de ánimo y tiene mucho que ver con mis emociones. Yo necesito esas pruebas para darme cuenta de lo que yo soy. Si no, jamás me voy a dar cuenta de lo que yo soy. Voy a seguir con mi mismo orgullo. ¿Cuántos creyentes vi con un orgullo más grande que un destructor? Voy a seguir con mi vanidad. Voy a seguir con mi legalismo. Y no voy a darle lugar al Espíritu Santo. No le voy a dar lugar al Espíritu Santo. Después sigue diciendo Pedro, para que vayan entendiendo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que oro, el cual, aunque perece, escuche bien lo que dice, a ver los que creen que la salvación no se pierde, aunque perecedera. ¡Wow! ¿Qué dice la Biblia? En Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Más preciosa que oro, el cual, aunque perecedera, se probará con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Cristo. ¿Y cuándo es manifestado Cristo? Cuando Él venga en gloria. ¿Será? Cuando Él venga en gloria. No. Cuando tu fe es desarrollada, el carácter de Cristo es desarrollado. Cuando tu fe empieza a crecer y aumentar, tu dominio propio empieza a afirmarse de tal manera, ¿no es cierto?, que la persona o la naturaleza de Cristo va tomando el lugar
que le corresponde. Como el segundo Adán. El segundo Adán, segundo hombre, es Jesucristo. Lea, 1 Corintios 15. Ok. Las emociones son las causantes de diversas reacciones orgánicas. Pueden ser de tipo fisiológica, psicológica o conductual. Es decir, son reacciones que pueden ser tanto por una enfermedad corporal o por una experiencia postraumática. Dicha reacción orgánica que genera las emociones se encuentran controladas por el sistema límbico. ¿Usted sabe lo que es el sistema límbico? Yo no voy a explicar cada punto. Pero el sistema límbico es un conjunto de áreas del cerebro que tienen su reacción en el sistema nervioso. Algunos sirven para respirar, otros sirven para hablar, otros sirven para escuchar, otros sirven para ver. Y Dios nos hizo de tal manera que nosotros podamos entender que todas estas áreas son cubiertas, ¿no? Y tienen que ser mantenidas por la persona, no por el Espíritu Santo. No por el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, no por el Espíritu Santo, por la persona. Vos sos responsable de vos mismo. Entonces está compuesto de varias áreas, ¿no es cierto? Por mucho tiempo se ha considerado, equivocadamente, que la mente estaría mucho mejor sin el sentido emocional. Aunque muchos tienen de emoción y poco de lo otro. Como si fuera posible ignorar las emociones. No se pueden ignorar. Es parte de nuestra vida. Lo que sí se puede hacer es controlarlas. Lo que sí se puede hacer es tomar dominio y control. Esto se llama dominio propio. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Acá dice, mejor es que el que tarda. Y la palabra tarda quiere decir que está propenso de repente a airearse, pero que es paciente para no airearse, para no ponerse nervioso. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad, es mucho, mucho, mucho más grande. Es tener dominio propio. ¿Por qué te crees? Yo me voy, estuve en muchas iglesias donde se agarran hasta, se dicen de todo, hasta se van a las manos. ¿Por qué si son cristianos? ¿Por qué será? Yo le pregunto a usted, ¿por qué será? ¿Por qué será? El otro día estuve escuchen al pastor fulano de tal. Dios mío, yo soy un santo al lado de esa persona. Pero le dio palo a todo el mundo y no se salvó nadie. Es hiper mega legalista,
hasta los huesos. Y estoy seguro que más de un 50% no practica. ¿Por qué será? ¿Sabe cuál es el problema más grande del cristiano? El problema más grande del cristiano no es Satanás, el diablo, porque ya fue vencido. El problema más grande del cristiano se encuentra en la carne, se encuentra en su sentir, se encuentra en cómo interpreta la vida. Ese es el problema más grande del cristiano. No es otro problema. No. Satanás sabe ese principio y por eso te tienta. Porque sabe que cuando él te tienta y vos cedes a las sensaciones de los sentimientos, ya dejás de tener gobierno sobre tu vida. Ya dejás de que el Espíritu Santo tome el control. Ya no le dejas más a él. Ya tomas el control vos. El peor enemigo somos nosotros mismos. Y si pudiéramos entender eso y aplicarlo, no habrían problemas. Ya estaría solucionado. Es por eso que el Señor dijo, y lo dijo de una manera tan sincera y tan mirando el futuro de la iglesia, del cristianismo y cómo se iba a dividir. No he venido a vosotros a traer paz, sino espada. Y dígame si no se está cumpliendo. Las iglesias se dividen, sale, se dividen, ya se ponen un kiosquito allá en la esquina. ¿Sí o no? ¿Por qué es eso? No vienen a traer paz y no espada. No porque Él quiere traer espada, sino porque es inevitable que el hombre no interprete las cosas a su manera y no a la manera del Señor. Debemos tomar conciencia de que el estado emocional de una persona determina la forma en que percibe el mundo. La forma en que percibe el mundo. ¿Sabes qué? Eso es lo que te enseña la física cuántica y los principios de la psicología. Pero por un lado tienen razón. Vos vivís el mundo de acuerdo a lo que vos lo estás interpretando. Y es así como vemos las cosas naturales. E incluso las conductas emocionales se van evolucionando. Cada vez más, se van agravando cada vez más. Porque es uno el que va a desarrollar, en vez de la fe, otras cosas. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. La paz de Dios. ¿Cómo interpretas eso? ¿Cómo interpretas? ¿Cómo lo estás interpretando? ¿Cómo estás interpretando la paz de Dios? La paz de Dios. No se me quede dormido. Tenemos hasta las 12 del mediodía. Todavía me quedó mucho, estoy en la introducción nada más. ¿Cómo interpretamos la paz de Dios? ¿Cómo la estamos interpretando?
Yo les voy a enseñar cómo la tenés que interpretar. De ahí en más, interpretarla como quieras. Ausencia de conflicto se llama paz, etimológicamente hablando. Pero el conflicto más grande lo tenemos nosotros, en nuestro interior. Cuando hablamos de paz de Dios, no estamos hablando de otra cosa que de la naturaleza misma de Cristo en nuestro ser. Cuando eso empieza a crecer en nuestras vidas, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que no tiene nada que ver con nuestro entendimiento, la traducción en alemán, la traducción en guaraní o la traducción de lo que sea, si nosotros no entendemos, entonces no vamos a estar en este nivel. Sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuándo la entendemos? Cuando estamos por encima de nuestro propio entendimiento y entendemos la palabra a aquel que la inspiró, el Espíritu Santo. Guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Las emociones pueden afectar nuestro cuerpo físico. Por supuesto que sí. Si tomamos en cuenta de que el corazón es el que bombea sangre e irriga el cerebro de acuerdo a nuestro estado emocional, se va regulando, se late más fuerte, más rápido, menos velocidad, más velocidad, porque tiene que ver con las emociones. El corazón, en una gran parte, es regida por las emociones. No late de la misma manera cuando estamos deprimidos que cuando estamos enojados, ¿sí o no? O cuando estamos asustados, ¿sí o no? Tu corazón va a saltar. Pum, 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 pum. ¿Sí o no? Tu cerebro empieza a funcionar mal. Aquel que manda orden a todo el cuerpo está, ¿no es cierto?, colgadísimo, como una computadora. Y eso afecta a nuestro cuerpo físico. Es por eso que debemos entender nuestro estado emocional. Y ahí la importancia de entender nuestras emociones. Ahora, debemos entender que la función, cómo funciona, para tener dominio propio. Si no, no puedo tener dominio propio. Si yo no le estoy explicando, ahora depende de usted, ahora si se levanta cada rato, ¿no es cierto?, y no está prestando atención, obviamente no entiende nada, ni le interesa. No le interesa su mundo espiritual. Y permítame que voy a ser un poco duro. ¿Para qué entonces viene a la iglesia? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Si no va a crecer en vida, si no permite, ¿no es cierto?, que su entendimiento se abra y su fe empiece a ser desarrollada, entonces está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. De ahí empezamos a tener dominio propio. La Biblia dice lo siguiente: y el espíritu de los profetas está sujeto al profeta, pues Dios no es Dios de confusión, sino de Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Yo no puedo tener dominio propio si no aprendo
a sujetar mi espíritu. Y la palabra de Dios me exhorta y me enseña a que debo sujetar mi espíritu. Y que éste se tiene que manifestar conforme a los deseos de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Y qué es emoción? Una emoción. El diccionario nos dice que la raíz latina, el italiano antiguo, es emovere. Emovere viene del verbo motere, que tiene el prefijo e, que significa, que implica esto, por lo tanto, etimológicamente hablando, una emoción es un impulso, atienda bien, un impulso que nos invita a actuar. Consciente o inconscientemente. Ahora bien, cuando tomamos el control de las emociones, ¿cuándo lo tomamos? Somos enriquecidos, energizados a través de los sentimientos, porque el Espíritu Santo está obrando en nuestro ser interior. Es lo que enseñaba Jesús. Jesús enseñaba lo siguiente: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Se da cuenta? De hecho que esto es lo que enseñaba el Señor. Muy bien, parece ser que en cualquier momento se apaga el cañón. Hemos dicho que el corazón es el sustento de todas las emociones. No olvidemos lo que el corazón significa en la Biblia. Todo lo que está dentro del hombre, ¿no es cierto?, consciente de los deseos profundos que él tiene, aún de sus propios criterios. Esto es emoción. Debemos tener conciencia y voluntad de poner todo bajo la luz de la fe. Todo bajo la luz de la fe. Salmo capítulo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Es tremendo. Para el cristiano, las emociones deben estar sujetas a la fe. Porque de esta manera dejamos en manos, en las mejores manos, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo. Y lo que muchas veces hacemos nosotros, ahora lo está haciendo el Espíritu Santo. Actuando de esta manera es como obtenemos dominio propio. Esto significa también inteligencia emocional. Por eso es que Pablo pone en la carta a Timoteo, explicándole este tema. Porque Dios dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lastimosamente, se me fue el cañón. Pero acá tenemos 3 palabras claves. La primera es espíritu, la segunda es poder, la tercera es amor. ¿Qué significa? Significa de que el espíritu del hombre tiene la naturaleza divina. Tu espíritu, seas cristiano, no seas cristiano, sea musulmán, sea católico, sea testigo de Jehová, tenés la naturaleza divina. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nada más que esa imagen y semejanza de Dios se vio empañada por el pecado. Ahora, a través de Cristo,
manifestamos esa naturaleza. Y es a través de Cristo. De poder está hablando de nuestra voluntad. De amor está hablando de nuestras emociones. Tener una voluntad fuerte o firme, esto debe ser asociado a la fe. No puede ir desvinculado si quiere ser cristiano. Tiene que estar vinculado a la fe. Y la fe a la obediencia. La obediencia a través de la manifestación del Espíritu Santo. Y la palabra. Y las emociones bajo el control del Espíritu Santo. Debemos dejar que cada situación en nuestra vida sea controlada por el Espíritu Santo. Lo vuelvo a repetir por si no te quedaste en dudas. Cada situación de nuestra vida debe estar controlada por el Espíritu Santo y no por las emociones. Un pasaje que describe esto es Jeremías capítulo 17, versículo 7, dice: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Confiar en Jehová es una cosa, pero cuya confianza sea Jehová es otra. Ahí ya los involucramos en nuestra vida. Ya Dios es parte de nuestra vida. Es tu promesa y yo te creo.